De nuevo con vosotros en el programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos por la primera que envía Jesús Maya Heredia y dice: Nuestro Señor Jesucristo en su naturaleza humana sabía todas las cosas en todo momento, o en algunos momentos su naturaleza divina le comunicaba cosas que su naturaleza humana no sabía. Muchas gracias de antemano. Cuando el Verbo se encarna y se hace hombre, se limita. Es decir, asume la condición propia del hombre, de modo que en esa limitación estaba la de no conocer en su naturaleza humana todas las cosas. Ese conocimiento sobrenatural le era comunicado por su naturaleza divina a través de la persona divina, en que subsisten sus dos naturalezas. Cristian Doncel. El Job 33, 13, 17 da a entender que el Señor habla no solo en la Biblia. Mi querido Doncel, ¿cuánto de la Biblia estaba escrito en el libro de Job? O en tiempos de Job, mejor dicho. Probablemente el libro de Job es el primer libro de la Escritura. Dios, por tanto, cuando no estaba escrita toda la revelación, hablaba de distintas maneras, como siguió haciendo luego a los profetas para escribir el Antiguo Testamento y a los apóstoles para el Nuevo Testamento. Una vez cerrado el canon, Dios habla solo por la palabra en el tiempo actual, porque no puede añadirse ninguna revelación nueva a lo que ya está escrito. Cristian Doncel. ¿Qué es primero, creer o ser regenerado? Según Juan 1, 12, 13. También contesté varias veces esto. La regeneración es consecuencia de la fe y no al revés. Ángela Silva, Pastor Samuel, los judaizantes contemporáneos de su tiempo, sería un dolor de cabeza para el apóstol Pablo, por medio de que en Filipenses 3.1 Pablo insistió en el Evangelio para que la iglesia de Filipenses tuviera mayor comprensión del Evangelio y estar más firmes en la fe, para que no le pasara como le pasó a la iglesia de los Gálatas, que perturbaron el Evangelio. Mira, los judaizantes, como otros que enseñan falsedades, fueron confrontados por la doctrina del apóstol. Lo mismo ocurre hoy con quienes enseñan cosas contrarias a la Biblia, sin necesidad específica de ser judaizantes. Estos deben ser confrontados con la Biblia. Para ello es necesario predicar y enseñar la Biblia en la iglesia. Ángela Silva, Pastor Samuel, ¿se puede estar con personas tóxicas, ya sea cualquier índole de la vida? Bueno, lamentablemente las personas tóxicas están presentes en muchos momentos. Pero lo que se demanda es que no estemos en compañía de los tóxicos y no escuchemos la toxicidad que sale de su boca. No hay tóxico que intoxique si no hay oído que le gusta ser intoxicado. J.A.C.G. Pastor, ha dicho en programas anteriores que Dios ama a todos los hombres. Mi pregunta es, ¿el amor que Dios tiene por los hombres nunca cambia? Es decir, Dios sigue amando eternamente al hombre, aunque ya se encuentre en el infierno por no arrepentirse. Hoy ese momento Dios le deja de amar. Mira, la pregunta que haces es sumamente compleja y delicada para contestarla en el tiempo de este programa, pero procuraré dar unas ideas generales. 1. La naturaleza del amor de Dios. La teología evangélica sostiene que Dios es amor, porque lo lee en primera carta de Juan 4:8, y que su amor es incondicional y eterno. Esto significa que el amor de Dios hacia el ser humano no cesa, independientemente
de la situación en la que se encuentre cada persona. Desde este punto de vista, algunos teólogos evangélicos argumentan que Dios sigue amando a los incrédulos incluso cuando están en el infierno, ya que el amor es parte intrínseca de la naturaleza de Dios. Segundo, la justicia de Dios. Junto al amor de Dios, la teología evangélica enfatiza su justicia. Dios es santo y justo y no puede tolerar el pecado. El infierno es entendido como el lugar de separación eterna de Dios para aquellos que rechazan su gracia y salvación ofrecida en Jesucristo. Aunque Dios ama a todos, su justicia requiere la existencia de un juicio para el pecado. En este contexto, el infierno debe verse como la consecuencia de la decisión del ser humano de rechazar a Dios. 3. La determinación del hombre y la separación. El infierno es el resultado del ejercicio de la libertad humana. Dios respeta las decisiones de las personas, incluso si deciden rechazarlo. En ese sentido, el infierno representa una separación voluntaria y eterna de la presencia de Dios. Aunque Dios continúa amando a la persona, la separación es el resultado de la elección de esa persona. 4. El amor y el juicio como coexistentes. Aunque Dios ama a todos, el infierno es una manifestación de su justicia. En este caso, el amor de Dios no se extingue, pero su relación con las almas en el infierno es una relación de juicio, no de comunión. Es decir, Dios sigue amando, pero su justicia exige que aquellos que han rechazado su amor experimenten las consecuencias de esa decisión. JCG. ¿Es incorrecto que las parejas tengan relaciones sexuales cuando la mujer está menstruando? He escuchado a pastores decir que sí, porque en el Antiguo Testamento lo prohíbe, pero no sé si también se aplica a los cristianos de hoy en día. Yo no tengo respuesta bíblica para esa pregunta. En cualquier caso, actúa la conciencia personal. Pero tampoco dejo de entender que el marido y la mujer tienen más que un instinto propio de un animal y que bien pueden abstenerse de relaciones íntimas durante ese tiempo, como ocurre también con el resto de los seres vivos. Sergei B. Quisiera que me ayudara a entender el tema sobre el concilio divino, del cual habló mucho Michael Heisel. Entiendo que uno de los pasajes más usados para esto es el del Salmo 82. Es cierto que Dios creó otros seres espirituales por debajo de él y sobre los ángeles para que gobernaran ciertas regiones. Muchas gracias por la respuesta. No es verdad esa supuesta creación de seres intermediarios entre Dios y sus ángeles y entre Dios y su creación. La Biblia no permite afirmar ese supuesto. Jonathan, una persona convencida es salva aunque no esté convertida, siempre y cuando sepa lo rudimentario como la fe en Cristo y el perdón. La convicción es el elemento que el Espíritu Santo usa para conducir al pecador al Salvador, convenciéndole de pecado, de justicia y de juicio. Pero si la persona no ejerce la fe y no acepta a Cristo como Salvador personal, por muy convencida que esté, se va al infierno. Jonathan, Dios es luz, pero su trascendencia va más allá. El Salmo 104:2 dice que Él cubre como luz de vestidura. Entender la dimensión intrínseca de Dios va más allá de cualquier expectativa. Me imagino que Job 25:5 dice que ni aun las estrellas son limpias delante de sus ojos. Ya sabemos los millones y millones de grados y la luz que emite una estrella, científicamente hablando, claro. Mira,
Nuestro Dios es asombroso, incomparable e infinito. No es posible dimensionar con mente humana lo que Él es, porque no puede ser medido. Pero sabemos que está en nosotros, y nosotros estaremos para siempre con Él. Daniel Guzmán Ovare. El sacrificio de Cristo es por pecado de todos, pero se hace efectivo en cada persona individualmente cuando cree. ¿Quiere decir esto que todas las personas están potencialmente perdonadas y se pierden solamente por no creer? Es decir, la condenación no es por los pecados, sino por creer en Cristo. No es así. El pecado condena al pecador. La paga del pecado es muerte. La cruz hace posible el perdón de todo el que crea. Es una sustitución o una expiación potencial, pero no todos están potencialmente salvos, ya que no todos los hombres perdidos se salvan por convicción, sino por creer al Evangelio. Si no lo hacen, se condenan si se niegan a creer. Juan 3:36. Daniel Guzmán Ovare. Disculpe mi eternidad. Si el hombre se condena por ignorar voluntariamente a Dios, ¿quiere decir esto? Que personas que no han escuchado de Cristo y creer en Él, pero sí han reconocido la existencia del verdadero Dios, ¿se pueden salvar? Lo digo por una respuesta que dio este mismo programa. El hombre que no ha escuchado, la persona que no ha escuchado el Evangelio, se salva si al reconocer a Dios le adora como Dios. Esto significa que le acata como tal, que le acepta como lo que Él es y se somete a Él. Pero esto no lo hace ningún hombre natural. Por eso Pablo dice que a pesar de manifestarse Dios a los hombres, y estos reconocen que existe, no lo aceptan como Dios, ni le rinden culto, cambiándolo por otros dioses. Por esa causa, el hombre se pierde. J. Peace Seed. ¿Por qué Dios no ve lo del interior del hombre? ¿Y cómo podemos dar enseñanza cuando se nos dice que Dios da un corazón nuevo? Muchas gracias. Dios sí ve el interior del corazón de los hombres, cosa que los hombres no podemos ver. La expresión bíblica de dar un corazón nuevo va acompañada de algo más. Le da un corazón nuevo porque quita el corazón de piedra, insensible a Dios y a su voluntad, y le da un corazón de carne, sensible a Él, como consecuencia de la regeneración. Ahora bien, Dios ve siempre lo que hay en el interior del corazón del hombre. No se le esconde ni ignora nada. Y las acciones de los hombres son contempladas desde el interior del hombre. Por eso dice el libro de Génesis que vio Dios el corazón de Abel y su ofrenda, y el de Caín y la ofrenda suya. Miguel Mora. ¿Cómo se llama el autor del libro Jesús ora al Padre que usted mencionó en el estudio La Iglesia que Crece? Estoy intentando leerlo. El autor de ese libro, Cristo ora al Padre, es José Cava. Manuel, en Marcos 16, 1, 2, Cristo resucitó después del día de reposo, es decir, el primer día que es el domingo. Efectivamente, Jesús resucitó el primer día de la semana, el domingo. Manuel, si un pastor ha renunciado al cristianismo y se hace judaizante, ¿es salvo? Mira, Manuel, nadie puede decir quién es salvo y quién no es salvo, porque es algo que conoce solamente Dios. Pero dejar el cristianismo para hacerse judaizante es renunciar a la gracia para aceptar la ley. Por tanto,
es evidencia de que ese pastor que tú dices nunca conoció a Cristo. Pedro Gabarre: si un hermano o hermana, después de escuchar muchas predicaciones durante años, permanece inmóvil e indiferente, ¿de qué manera se le puede ministrar para que reaccione? La convicción, lo dije en este vivo programa, es una obra que solo puede hacer el Espíritu Santo. El pecador no se convence por quien predica el Evangelio, sino por el Espíritu que convence de pecado. Lo que tenemos que hacer es seguir orando por él. Blanca Mélida Salinas: ¿me podría explicar la diferencia entre blasfemia y herejía? Muy simple. Blasfemia es literalmente hablar mal, que comprende una gran amplitud de formas. Herejía es hacer una afirmación contraria a una verdad bíblica y sostener la mentira como si fuese verdad de fe. Juan Méndez: los saduceos que se mencionan en la Biblia, su devoción a Dios era solo para esta vida, al no creer en la resurrección. Por supuesto, no solo no creían en la resurrección, sino que no creían en los espíritus, es decir, en ángeles, y no creían en una vida después de esta vida. ¿Quieres que te simplifique lo que no creían? No creían en Dios. Juan Méndez: 2 Pedro 1, 20, 21. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿esto se refiere a la interpretación de la Biblia o a la palabra dada? Es decir, ¿se refiere a que la profecía fue dada y que no es de interpretación personal? ¿O no necesariamente es la interpretación de la Biblia? Mira, las dos cosas, pero voy a ir por partes porque haces una afirmación al final muy interesante. La Biblia solo se interpreta por la Biblia. Los católicos romanos en la Reforma acusaban a los protestantes de enseñar la libre interpretación. Nunca la Reforma enseñó eso. Lo que enseñaba la Reforma es la libre lectura, la libre aproximación a la Biblia. El término griego que se traduce en el versículo de Pedro como interpretación privada tiene que ver con la forma en que fue escrita la Biblia. El texto bíblico en el idioma griego traducido literalmente dice así: esto primero entendiendo que toda profecía de la Escritura, en particular interpretación, no llega a ser. Lo que quiere decir que esa escritura no procede del pensamiento del escritor o de la capacidad intelectual del hombre. Las verdades reveladas sobre Dios solo pueden ser conocidas porque Él las reveló. De otro modo, está diciendo que los escritos bíblicos no son de invención del hombre, sino de revelación de Dios. Esto no tiene nada que ver con la interpretación del texto bíblico, que el texto bíblico se interpreta a sí mismo y es necesario para dar a entender la realidad precisa de su contenido. Ricardo Moreno: la Biblia dice algo sobre lo que podían estar haciendo las personas que ya partieron con el Señor. Me entra a menudo esa pregunta, ya que un ser amado partió hace poco con el Señor. Espero que me entienda. Naturalmente, la Biblia no revela lo que están haciendo los que partieron y están con Cristo, pero revela que están disfrutando de su presencia y sin duda, porque ese es el propósito divino para el hombre, alabándole, bendiciéndole, además de mantener una perfecta relación con los demás salvos y compartiendo con ellos
la eterna comunión como hijos de Dios. La última pregunta del programa de hoy, Rancek. En las Escrituras se nos da a entender que para adornar el templo de Israel fabricaron imágenes de querubines. Sé que nadie adoraba a estas imágenes porque está prohibido adorar imágenes. Mi pregunta es, ¿en la actualidad se podría adornar un templo con querubines o ángeles sin afán de adorarlos? Primeramente, los templos, llamados así a los lugares de reunión de la Iglesia, no tienen nada que ver con el templo del Antiguo Testamento. Allí, en el templo del Antiguo Testamento, Dios manifestaba su presencia, pero hoy el templo de Dios es cada uno de los creyentes y por tanto toda la Iglesia. Los edificios donde se reúne la Iglesia no necesitan adornos de imágenes, que tarde o temprano traerán problemas, sino estar debidamente cuidados como testimonio a los no creyentes. Con esto cerramos el programa de hoy. Pedimos al Señor una bendición muy especial sobre cada uno de los presentes. Que Dios añada su gracia en cada momento hasta el próximo programa, si Él no viene